Bueno, la economía, como lo decíamos, en el centro del debate nuevamente en la República Argentina. Gilberto Alegre, ¿y ustedes van a recurrir a la justicia para que no se aplique el impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo de diciembre? Sí, nosotros estamos trabajando en esa idea. La Cámara de Diputados delegó funciones que no debió haber delegado en su momento para que el Ejecutivo produjera la actualización que corresponde por ley en el impuesto a las ganancias. El artículo establecía que se debe reglamentar de manera tal de que el salario no pierda valor frente a las cuestiones económicas que ocurren, y esa función no la ha cumplido el Ejecutivo. Eso es responsabilidad del jefe de gabinete y hasta ahora no se viene haciendo, de manera tal que el salario viene perdiendo constantemente esa relación. Ahora, diputados, muchos dirían esto es una discusión política, un debate. ¿Por qué a la justicia cuando tendría que solucionarlo la política? Porque la Cámara de Diputados no está funcionando, no está cumpliendo la función que tiene que cumplir, ha delegado funciones y no debate este problema, y entonces no queda otro camino que recurrir a la justicia, que es otro de los poderes del Estado. Entonces la justicia funciona como un equilibrio, digamos, dentro del Estado, como para resolver aquellas cuestiones que están irresueltas. Hoy en día la falta de actualización del mínimo no imponible en impuesto a la ganancia hace que los contribuyentes de la cuarta categoría, que son los que cobran salarios, sean los que están más aportando en impuesto a las ganancias. Hoy en día esa relación, si nosotros la comparamos, hoy en día está en el grueso, está en el 35% del monto total de los impuestos a las ganancias, cuando en el 2007 era el 21%. Francisco Sismondi, el Frente Renovador Massa, ¿los corre por derecha a ustedes con el tema del bono de fin de año, diciéndole, miren, la ciudad no puede pagar, nosotros sí vamos a pagar, los intendentes masistas? No, no creo que sea correr por derecha. Me parece que acá la discusión del bono de fin de año, del impuesto a las ganancias, es una discusión que hay que dar, pero está claro que aquellos que piden un bono de fin de año son aquellos que tienen asegurado su trabajo. Me parece que hoy tenemos que preocuparnos más por los que no tienen asegurado su trabajo. Los que no tienen asegurado su trabajo son los de aquellos sectores que están teniendo mucho menos demanda, mucho menos actividad, y estamos perdiendo fuente de trabajo. Me parece que es mucho más importante ir a ver qué pasa con esos sectores que para aquellos que están con estabilidad laboral pidan un bono. Es lo que dice el kirchnerismo, eso. En eso coinciden entonces. Está bien, eso y no pagarlo. No, el tema de que, digamos, esto lo dice el kirchnerismo en los empleados públicos. Yo lo estoy llevando mucho más allá de lo que es empleados públicos, porque eso es una cuestión que se puede discutir, quién tiene la caja, quién no tiene caja, claro, para bueno, pagarlo. También el gobierno dice los hay empresarios sectores, que puedan, que claro, los paguen, o que eso es por supuesto, hay sectores donde se puede pagar, que un petrolero a lo mejor puede discutirlo de otra manera, pero alguien que está en la construcción le va a costar, o sea, va a preferir que le den empleo antes de que pedir un bono. Pero el gobierno de la ciudad entonces está haciendo una mala administración, que no tiene excedente para compensar. No, el gobierno de la ciudad está poniendo todo el foco en obra pública, en avanzar en inversiones, y esas inversiones dan un montón de empleo. Me parece que ese empleo es bien relevante, y es más relevante que el bono de fin de año. Ahora, Gilberto, dicen que algunos intendentes del masismo estaban medio enojados con Massa porque es como que los obligó en un gesto más demagógico que a pagar, y que no pueden correr con los riesgos. Porque eso lo conversamos ayer en un almuerzo, y eso es una política que dice nosotros... que algunas caras largas había ayer en el nosotros almuerzo. Esa política la venimos aplicando desde hace algún tiempo atrás. No es compulsiva, cada uno la puede aplicar de acuerdo a sus características. No todos los municipios, porque hay una autonomía, pagan el mismo aumento municipal, y cada uno regulará de acuerdo a sus... Lo que tenemos en claro es que nosotros somos responsables de los municipios. La generación de empleo es un problema que atañe al gobierno nacional, a la reactivación económica, y el riesgo del tema del bono que nosotros estamos planteando es que se da un bono y el gobierno se empieza a quedar con el excedente producto de las retenciones de las ganancias. Bueno, entonces es una política de doble. Enrique Martínez, ¿y qué momento está la economía de la Argentina? ¿Cruje, está para preocuparse? Bueno, hace 2 meses se suponía que el problema del frente externo nos iba a llevar a todos a la tumba, y claramente el gobierno ha tenido recursos e inteligencia como para manipular la situación de un modo tal que ahora nos damos el lujo de discutir la distribución de ingresos, como estamos en este momento haciéndolo. La pena es que una vez más estamos discutiendo consecuencias y no causas. Porque, a ver, permítame que recuerde una cifra. El salario real promedio argentino es menor que el de 1974.
el récord histórico de salario real argentino es hace 40 años, situación que no tiene parangón en el mundo. El salario real en este momento es peso más, peso menos el de 2001. En consecuencia, podríamos afirmar que ningún trabajador argentino está nadando en la abundancia. Y en consecuencia, si reclaman que aumente el salario mínimo, que le paguen un bono de fin de año, que corrijan las escalas de impuestos a las ganancias, tendrían razón. Ahora, ¿qué pasaría si eso sucediera? Si el gobierno decidiera modificarse todo eso, que las grandes corporaciones hegemónicas se lo llevarían vía inflación y estaríamos dando vuelta en redondo, porque las corporaciones hegemónicas productivas en la Argentina se rigen su salario real, el pago de salario real, por la productividad relativa. Y la productividad relativa argentina es el 30% de la productividad relativa de la productividad del mundo central. Ahora, en consecuencia, perdón. ¿Usted cree que el gobierno actúa con cautela entonces? Creo que el gobierno está haciendo un manejo de la coyuntura razonable, pero nadie, ni la oposición, ni el gobierno está discutiendo el problema estructural, que es que por qué razón tenemos 30% de productividad del mundo global cuando en realidad deberíamos estar peleando por tener una productividad mayor. Y además deberíamos entender por qué nuestra productividad es igual a la de México, a la de Brasil, y toda la del mundo central es más o menos parecida. ¿Por qué aquí tenemos 30% de productividad y por lo tanto nuestro salario real no puede superar el 30% del salario real francés o norteamericano? Déjame agregar algo a la comparación que hacía Enrique Gato. En el 74, la desocupación que ayer dio el INDEC, que es de 7,5%, en el 74 era de 3%. Y la pobreza era del 5%. Son igualismos que no se han recuperado nunca más y que tienen que ver en el medio con la dictadura del neoliberalismo. Pero la oposición, ¿qué haría para volver a indicadores sociales que no se han recuperado, evidentemente, ni siquiera en lo que el gobierno llama una década ganada? Sin ninguna duda, dejar de hacer lo que está haciendo este gobierno. Como primera medida, hay cosas que se han hecho bien, digamos. Cosas han hecho y han producido, pero la verdad que tan mal no hay algunas cosas, que el propio economista acaba de decir que estamos un 30% de la producción real del mundo, o sea, estamos con dificultades como México, muy serias. Y como Brasil, claro. Y como hace 40 años. Estamos con serias es un problema estructural, sí, claro. No es un problema inventado por este gobierno. No, seguro, pero en economía se dice que los países que ganan son los que producen bienes exportables. Argentina produce bienes exportables de norte a sur, de este a oeste, y nosotros no estamos ganando nada. Lo que está fallando es la macroeconomía, que no le permite a la economía exportar, no le permite... Señor, está bien, pero entonces, ¿qué hacen? Pero en los últimos 20... Ok, no hacen lo que hace el gobierno, ¿qué hacen? A ver, en los últimos 20 años, Argentina creció más que Chile, más que Brasil. Sin embargo, la pobreza en Chile bajó muchísimo más, la pobreza en Brasil bajó muchísimo más. ¿Qué hicieron ellos? Primero que... tienen una con economía... otro componente también, Francisco, ¿no? Digamos, venían de una situación mucho peor, pero hoy tienen pobreza más baja que la nuestra, bien medida. Nosotros ni siquiera la medimos. Pero si estuviera bien medida, está mucho mejor Chile y está casi igual Brasil, que venía de tener pobreza del doble. Chile y Brasil miden la pobreza en base a índices del Banco Mundial que no son aplicables ni en Chile, ni en Brasil, ni en Argentina. No, con metodologías equivalentes tienen pobreza mucho más baja. Equivalentes y equivocadas. Bueno, está bien, es una opinión. Me parece que son equivalentes y que están bien medidas. Y en Chile la mejoría es notoria. Y uno va a Chile y ¿qué es lo que se nota? Que además Argentina creció mucho, pero cuando Argentina crece mucho no se traslada, uno ve en infraestructura, no está, en calidad de los servicios públicos no está. Y me parece que hay mucho por mejorar ahí también. Lo que nosotros... Quedó por responder la pregunta de Alejandro. Lo que ocurre en la Argentina es que nosotros las fuerzas productivas las tenemos pisadas. La principal energía que tiene la Argentina es la producción agropecuaria y nosotros la presión tributaria que le estamos aplicando hoy en día hace que sea imposible que esa fuerza pueda trabajar y dar impulso a la economía. Ahora, hoy a la mañana hablábamos con el ministro Axel Kicillof y Kicillof decía, bueno, hay contradicción en el mensaje de la oposición. Por un momento dice que estamos en el peor de los mundos, pero por otro lado vemos que hay municipios que dan bonos, que hay empresas que están dando bonos de fin de año. Es decir, la economía aparentemente está dando respuesta como para que esos sectores puedan dar bonos y puedan dar un extra de fin de año. Algunos sectores lo pueden dar, pero lo cierto es que la economía está mal, el salario real cayó este año, la jubilación real cayó este año, está cayendo más o menos un 5% para los que no pagan impuestos a las ganancias y el doble para los que pagan impuestos a las ganancias. Y entonces, el bono de fin de año es un paliativo a esa situación que está mal, pero de todas maneras, cuando uno toma el salario real total de la economía,
de cada uno de los trabajadores en el año va a estar por debajo del año que viene, con o sin bono. Empiezan a quedar claras algunas definiciones. Igual, esto es lo que me gusta cuando empiezan a hablar en concreto y no dicen hay que hacer un plan económico o cosas generales. El referente del masismo nos acaba de decir hay que bajar impuestos al campo y hay que bajar el impuesto a las ganancias. Y el referente del macrismo nos dice es Chile el modelo. No es bajar el impuesto a las ganancias, es adecuarlo a la realidad, ¿no es cierto? Si se estableció en el 2013 es un impuesto a la ganancia, eso debería haber sido actualizado de manera tal que el mínimo no imponible que se aplicara hoy en día sea correlativo con el de ese entonces. Pero son 55.000 millones de pesos, más o menos, peso más, peso menos por año. ¿Cómo financiarían una rebaja de ganancias y una rebaja de retenciones? No, pero no es una rebaja. Hay que entender que si uno pusiera, digamos, si uno tiene una inflación del 40% y tiene parámetros que son nominales fijos, lo que está aumentando la recaudación por impuestos a las ganancias se compensaría con eso que se va moviendo del mínimo no imponible, que no es lo peor. El impuesto a las ganancias tiene un montón de parámetros fijos que se están quedando en el tiempo y habría que arreglar... las deducciones. Sí, pero se puede discutir cuál es el nivel. Pero una vez que se discute el nivel, después hay que hacerlo ajustable por algo que sea un parámetro estable de la economía. Claro, eso no está ¿Ustedes están de acuerdo más o menos en que el 10% que más gana de los trabajadores tiene que pagar un impuesto al ingreso, o sea, al alto ingreso? Sí, es mucho más razonable bajar los impuestos al trabajo que bajar el impuesto a las ganancias. Lo que pasa es que el impuesto a las ganancias, como está definido hoy, es un disparate. Bueno, ustedes habían propuesto 19.000 pesos, ¿no? Sí, en algún momento sí. Cuando presentamos la ley el año pasado era ese el monto. Exactamente. Enrique Martínez, ¿tiene incidencia esto sobre la masa de trabajadores? ¿El tema del impuesto a las ganancias? Bueno, es sabido que hay una proporción pequeña de trabajadores que pagan impuestos a las ganancias y vuelvo a reiterar, estamos discutiendo este tema porque en la medida que el salario real es, en todo caso, comparable insólitamente al salario real de hace 4 décadas, todo elemento que permita mejorar la capacidad adquisitiva se convierte en un reclamo legítimo para los sectores de trabajadores. El que gana el salario mínimo no tiene el poder de reclamar que se le aumente el salario que tiene un sindicato como camioneros o un sindicato como el automotriz. Y me parece que ambos tienen razón. El punto, insisto, es que hay que discutir es cómo se mejora el salario real, y nadie lo explica, porque en realidad la caída o el freno al salario real se deriva de la nula propensión de las corporaciones hegemónicas multinacionales a distribuir los aumentos de productividad en la Argentina. En la Argentina, entre el 2001 y el 2011, la productividad aumentó el 10% promedio y el salario real entre 2001 y 2011 cayó. ¿Y quién se quedó con la diferencia? No se la quedó el Estado, se la quedaron las corporaciones. El punto es que ese tipo de lógica lleva usted dice a que los empresarios argentinos no reparten. El único reclamo que le queda a los trabajadores es el aumento nominal. Y a ese aumento nominal, la respuesta habitual de los empresarios es la inflación. Y en esa bola perdemos todo. El 62% de las exportaciones de Argentina la produce el campo. El 62%. Nosotros no estamos exportando porque tenemos regulaciones que hacen imposible que se pueda producir en la Argentina. Se han perdido 10 millones de cabezas de ganado en la Argentina. 10 millones de cabezas de ganado no se pueden exportar. Se han eliminado las posibilidades. 10 millones de cabezas de ganado significan 10.000 viajes de camión, no, 100.000 viajes de camión de 35 animales. Se han cerrado 110 frigoríficos, 15.000 obreros en la calle. El anteaño pasado tuvimos la menor superficie sembrada de trigo por un famoso eslogan que decía cuidemos la mesa de la Argentina. Pagamos la carne más cara del mundo, pagamos el trigo más caro del mundo. O sea, hemos generado nosotros mismos dificultades que nos han impedido generar recursos para aumentar el Producto Bruto Interno. A ver, Enrique, ¿quería contarle algo? Yo creo que nosotros tenemos debilidades en la política agropecuaria y debilidades en la política industrial. Eso es notorio, pero también creo que en definitiva el mercado hegemonizado por las multinacionales nos lleva a estas situaciones. La siembra de maíz, que el señor debe conocer, es sumamente sensible al precio de los insumos, seguramente va a caer este año porque la firma Monsanto, que controla la provisión de semillas, ha aumentado los precios de una manera tal que se ha absorbido toda la rentabilidad.
el 85% de la innovación de incorporación de la nueva semilla de maíz se la llevó Monsanto. Pero ¿por qué no se la lleva de Brasil? ¿Por qué no se la lleva de Uruguay? ¿Por qué no se la lleva de otros lados? Parece como que acá siempre la culpa la tiene otro. Acá la culpa la tiene el propio gobierno que está haciendo políticas que no son correctas. En el caso del campo o en el caso de la industria, en todos los casos, uno ve inconsistencias, pero si uno toma la macro, también hoy la política antiinflacionaria, sin mucho éxito, es simplemente frenar el dólar, como lo hizo Cavallo, Martínez Dios y tantos otros, que se quejaban en ese momento los mismos que hoy lo están haciendo. Hoy nosotros estamos pagando la producción. Y ahí, Francisco, ¿qué hubieran hecho, digo, ustedes con el tema del dólar? Porque ahora, digamos, desde que llegó Vanoli lo tienen controlado, digo, algunos pronosticaban el dólar a 20 pesos y hoy está bastante controlado. Eso, a ver, el dólar lo tienen controlado, lo tienen adormecido, y esa política lo único que hace es atrasar más el tipo de cambio y hacer que cada vez se pueda exportar menos. Las economías regionales no pueden exportar con hay que devaluar. ¿Ustedes creen que para devaluar en la economía hay que hacer otras cosas, porque si uno devalúa como en enero no sirve para nada. O sea, devaluar como una devaluación así aislada como hicieron, la verdad que no sirve para nada. Sí, le sirve a los empresarios para bajar costo salarial. Le sirve para nosotros hoy en día pero por eso, es el momento inicial, a los 2 minutos la inflación se come eso, y la inflación no es culpa de los empresarios, la inflación es culpa del gobierno. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que no te gusta que diga es un plan integral que sea que no es que no me gusta, consistente. No me parece concreto. No importa lo que diga Berkovich, importa la opinión de está bien, de ustedes. Pero está bien, lo vamos a seguir discutiendo, pero me parece que el plan integral podría ser que una devaluación después no sea contraproducente. Hay un montón de ejemplos de devaluaciones exitosas en aumentar la producción. Cuando pero se controla las cadenas de valor en manos de corporaciones nacionales, pero si están en manos de multinacionales, lo que se hace es bajar el costo salarial exclusivamente. Hoy a los productores le estamos pagando con un dólar oficial. Ahí hay una ausencia en muchos casos del Estado, Enrique. Claro, porque si también el Estado aquí, a los supermercados muchas veces lo dejaron que hagan de la suya. Y a los bancos. Yo estoy y a los bancos. Hoy a los productores le pagan con el dólar oficial, menos las retenciones, y cuando van al mercado comprar los insumos lo pagan con un dólar blue. O sea, entonces, de esta manera es imposible producir si no hay sustentabilidad en la empresa agropecuaria. Y lo mejor que tenemos nosotros en la Argentina es la economía agraria. Nosotros tenemos que remontar todo lo que son las economías regionales. Si no logramos hacer esto, difícilmente el país pueda tener un impulso hacia adelante rápidamente. El mejor motor que tiene esta economía es el campo. Y nosotros tenemos que liberar al campo en la producción para recuperar rápidamente la economía de la Argentina. No hay otra alternativa. ¿Y el PRO o el macrismo dónde pondría el acento ya planteando el escenario 2015 o un hipotético gobierno de Mauricio Macri, Francisco? No, a ver, la verdad que da para un rato largo, pero... Sí, pero hoy por hoy, cuando ustedes tienen las reuniones, digamos, de equipo económico, ¿qué es lo que más les preocupa? Dicen, esto es lo que hay que hacer como para enderezar el rumbo. Sí, básicamente sacar los controles cambiarios que tenemos, liberar los controles, no quiere decir liberar el tipo de cambio, pero sí liberar los controles. O sea, el que quiera ingresar, sacar dinero, comprar dólares, viajar, que lo pueda hacer. O sea, eso es algo ¿Y toda la demanda reprimida de estos años, de estos 3 años de control de cambios, no vendría de un saque a pedir todos los dólares? Sí, por supuesto, pero también hay un montón de dólares que quieren entrar. Hay un montón de dólares que cuando uno le da certidumbre... Y precio. O sea, quieren entrar más caro. No creo que haga falta mucho más caro. La verdad que... Si ¿Cuánto más? Pero es que no hace falta que sea mucho más. O sea, el tipo de cambio tiene que ver con la desconfianza que se está generando hoy. Uno saca esa desconfianza y con un tipo de cambio no muy distinto se podrían hacer bien las cosas. Pero lo que pasa es que... Me gustaría un número, pero... Está bien, bueno, lo que pasa es que el número ese depende de... Perdón, Brasil con esa política comprometió casi 100.000 millones de dólares de reserva en 6 meses antes de las últimas elecciones. Con esa misma política que usted recomienda. Está bien, ¿y cuándo comprometimos en Argentina? No, le pregunto, ¿esa es una política razonable? Perder casi 1/3 de reservas Brasil a consecuencia de suponer que tenía Acá con cepo perdimos la mitad. ¿Cómo? Con el cepo perdimos la mitad. Perdemos porque tenemos que pagar la deuda externa y porque la macro no cierra. Bueno, y acá tendrá otra explicación, pero perdimos más acá que allá. Cuando Kirchner entró al gobierno, llovían dólares a la Argentina, había que aplicarle encaje para que no ingresaran. Porque el salario real en dólares era bajísimo. Porque había otro contexto Cuando también. El salario real en dólares se acercó al 30%. Cuando nosotros fuimos perdiendo,
Cuando fuimos perdiendo la balanza comercial, cuando fuimos perdiendo todo ese tipo de cuestiones, cuando la inflación empezó a presionar sobre el dólar y este gobierno no produjo las adecuaciones pertinentes, empezamos a retrasar el tipo de cambio. Hay que entender la causa y la consecuencia. Y la consecuencia es la que estamos viviendo, más desocupación, más pobreza, más exclusión, menos vivienda. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Y Massa dónde pondría el foco, digamos, en el programa del Frente Renovador? Nosotros, sin ninguna duda, rápidamente saldríamos a trabajar. Primero hay que eliminar el cepo. Hay que eliminar el cepo, hay que resolver los problemas, hay que lograr confianza en un nuevo gobierno que permita que ingresen nuevas inversiones en este país que está sediento de inversiones. La logística que tiene este país es atrasadísima y pueden ingresar muchísimo dinero si nosotros somos capaces de darle confianza a ese recurso. Hay que apoyar rápidamente el campo para apalancar el crecimiento en el corto plazo y producir un aumento de ingresos, producir mucha inversión en los servicios. Claro. Las comunicaciones pueden hacer un aporte muy fuerte a los ingresos para lograr aumentar las reservas en el Banco Central y evitar la presión sobre la devaluación. Bueno, Enrique, gracias. Gracias, Francisco, como siempre, y gracias, Gilberto Alegre.